Hola, mi nombre es Eduardo Vergara y actualmente soy director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Estoy conversando con ustedes desde Pichilemu, en Chile. No cabe duda que gobernar en pandemia ha sido tremendamente complejo y un desafío para el que muchos simplemente no estaban preparados. El desafío incluso, en algunos momentos, parecía sacado de una película de ficción. Pero durante todo este tiempo, estos meses que ya van a ser 2 años, se han puesto en tela de juicio los modelos de gobernanza, los sistemas administrativos, la conectividad, el acceso, los aspectos laborales, la salud pública en contraposición con la salud privada, los derechos humanos, las libertades, las responsabilidades y la democracia misma. No ha existido una receta única para enfrentar esta pandemia, ni en el caso de América Latina, ni menos a nivel mundial. En muchos casos, quienes han intentado hacer con éxito lo que le ha resultado al país vecino, han terminado por fracasar. La identidad de los pueblos y los territorios han jugado un rol central en converger con desafíos culturales, de igualdad e incluso ideologías políticas y religiosas. En este escenario, la seguridad ha jugado un rol central. Todos quienes habitan en los espacios nacionales compartidos han buscado vivir más seguros y, en otras palabras, vivir libres de amenazas, ya sean amenazas sanitarias, amenazas económicas, amenazas políticas, amenazas sociales y amenazas criminales. Detengámonos por un segundo en la seguridad ciudadana misma, particularmente la que está asociada a la libertad de poder no tener miedo a ser víctima o simplemente la libertad para poder vivir en paz. Al inicio de la pandemia, los países, casi en su totalidad, apostaron por una reducción del crimen, particularmente asociado a la disminución de la movilidad. No olvidemos cuando los mismos policías de diferentes estados o los jefes de gobierno apostaban por que fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado o incluso el tráfico de personas inmigrantes iban a disminuir porque las fronteras estaban cerradas y también tenían mayor presencia policial y militar. Lamentablemente, para muchos, esta apuesta fracasó. Lo que pasó fue exactamente lo contrario. El narcotráfico y el crimen organizado, por ejemplo, lograron tener mayor dinamismo y capacidad de reinventarse que los estados mismos, aumentando incluso la movilidad, diversificando las formas de ingreso y también expandiendo sus redes. Lo que sucedió, de cierta manera, fue que mientras el Estado en algunos territorios se expandía para tener mayor presencia policial y militar, en otros se contraía, principalmente para poder llevar ayuda y la asistencia necesaria que requerían las personas. Frente a esta contracción del Estado en los territorios, particularmente para proveer de protección social, lo que sucedió fue que experimentamos una expansión del crimen organizado y el narcotráfico en esos mismos territorios. Cada centímetro que perdió el Estado fue un centímetro que ganó la criminalidad organizada. En paralelo a este escenario, fuimos viendo cómo la presencia policial y la presencia militar iba en aumento. En muchos países, además, tomaron lugar medidas de excepcionalidad constitucional que otorgaban al Estado y particularmente atribuciones a las policías y los militares para poder ejercer en territorios y casi en la totalidad de las zonas nacionales con la excepcionalidad de las reglas que hasta ese momento la ciudadanía estaba acostumbrada. En estos escenarios, el Estado obviamente se puso más robusto, el Estado creció, pero lo hizo particularmente para aumentar el control, la vigilancia o incluso el castigo, no necesariamente para aumentar los niveles de protección hacia las personas. Sin embargo, esta expansión además resultó ser desproporcionada. La presencia estatal de control no fue la misma en todos los territorios, y particularmente en las zonas donde habitan las élites políticas y económicas de nuestra región o dentro de nuestros países, la presencia fue más laxa y permitieron también de cierta manera la presencia de mayores libertades. Mientras en el otro extremo, en los territorios donde viven y han vivido las personas más vulnerables, muchas veces el Estado, particularmente con su presencia militar y policial, tuvo una desproporción que terminó en niveles de control y represión superiores a los que experimentábamos en las zonas que hablábamos previamente.
Las excepcionalidades constitucionales, como las nuevas atribuciones que adquirían los estados en este proceso, en muchos casos terminaron por transformarse en tanques de oxígeno para gobernar. Un buen ejemplo fue los toques de queda. En muchos países, el terminar con la movilidad nocturna significó la única forma que el Estado podía seguir sobreviviendo y que los gobiernos podían seguir gobernando. En muchos casos, y hasta el día de hoy, esa excepcionalidad constitucional e incluso las herramientas como el toque de queda se mantienen. El abuso de la excepcionalidad fue la tónica que primó en gran parte de los países como América Latina. Pero también en países como el caso de Chile, este abuso de la excepcionalidad y el control también significó la militarización definitiva de territorios como la Araucanía, donde la militarización de facto incluso ya ha sido anunciada y articulada para que permanezca en el tiempo después de la pandemia misma. Es posible incluso que hoy podemos argumentar que el gobierno chileno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, no va a terminar su mandato que concluye en marzo del año 2022 sin la excepcionalidad constitucional. En otras palabras, el presidente Piñera hoy no puede gobernar sino con las herramientas que la pandemia le ha otorgado por medio de la delegación de excepcionalidad constitucional entregada en un estado de catástrofe. Han existido no solo claras vulneraciones a los derechos humanos y las libertades individuales, sino en algunos casos también ejemplos de brutalidad en manos de policías y en manos de militares. Las manifestaciones sociales no han cesado en gran parte de América Latina y particularmente en el caso de Chile el estallido nunca terminó, sino que se vio afectado por la llegada de la pandemia, pero la multiplicidad de expresiones, demostraciones y marchas continuaron. En los casos de países como Colombia, vemos que las calles también estallaron y la forma en que la ciudadanía salió a enfrentar al Estado por las decisiones que tenían un claro tinte de injusticia y que eran totalmente desproporcionadas y atemporales a los momentos que estábamos viviendo, llevaron incluso a niveles de violencia y brutalidad policial que no se veían por años en muchos países. En ambos casos, como es el caso chileno como el colombiano, también vimos que el Estado se hizo presente con toda su fuerza para controlar y reprimir, pero al mismo tiempo, cuando se necesitaba que este mismo Estado se hiciera presente para proteger, no lo hacía con la misma fuerza ni tampoco con los mismos recursos. En paralelo a estos fenómenos más visibles, también vimos que empezaron a crecer las mutaciones de las prácticas delictuales. Por ejemplo, delitos asociados a las personas que entregaban paquetes, encomiendas o comida a domicilio también empezaron a aumentar. Este es uno de los elementos que adelantamos en el año que se inicia la pandemia, a solo 30 días de la llegada del primer caso a América Latina, desde la Fundación Chile 21, que encontraríamos mutaciones en las prácticas delictuales y que no necesariamente el delito se iba a contraer y disminuir, sino que muy por el contrario iba a surgir su senda de mayor innovación y rapidez para adaptarse a los nuevos tiempos. Mientras que muchos delitos como el hurto o la familia de los delitos contra la propiedad privada, por ejemplo en el caso de Chile, bajaron, esto se debió principalmente a que hubo bajas en la denuncia, incapacidad de las personas para movilizarse y hacer el ejercicio de la denuncia misma, como también que la mayor presencia militar y policial impidió que ocurrieran ciertos delitos. Sin embargo, mientras los delitos contra la propiedad disminuían, otros delitos como el homicidio, mucho más graves y que efectivamente no tienen resolución, aumentaron en algunos territorios de la región metropolitana hasta en 80%. A nivel nacional, los homicidios aumentaron en un 26%. De esta manera, también las mutaciones delictuales aparecieron en toda América Latina, con cambios significativos en la forma en que la criminalidad se relacionaba en los diferentes ambientes bajo una nueva presión, nueva vigilancia y nuevo control. Pero lo que tenemos que hacer hoy es mirar hacia adelante y definir e identificar cuáles son las principales lecciones y cómo éstas nos sirven para poder avanzar. El periodo de la pandemia ha sido un periodo lamentable, triste, marcado por la muerte, los malos gobiernos, pero también las malas decisiones que han terminado con tragedias humanas. Pero la pandemia nos dejó una serie de lecciones que creo que vale la pena considerar. La primera es que nuestros estados claramente no estaban preparados para garantizar la seguridad o incluso que se acataran las medidas necesarias bajo las emergencias sin tener que ejercer un control desproporcionado o incluso vulnerar los derechos y las libertades. Los estados, en este sentido, quedaron cortos.
En segundo lugar, quedó claro que las policías, y algunas de ellas en su momento, como la colombiana y la chilena, que fueron vistas como las mejores policías de América Latina, simplemente no dieron el ancho. Se transformaron en muchos casos en extensión de los sueños de militarización de muchos gobernantes, como en otros, solamente en brazos represivos que incluso así no pudieron hacer su trabajo. Por eso mismo, la inoperancia e ineficiencia de muchas policías a nivel regional tuvo que dar paso, y el paso inevitable, a que entraran los militares y se extendiera la militarización de las prácticas de seguridad ciudadana. En tercer lugar, tenemos que asumir y entender que los sistemas en su conjunto de seguridad no mostraron la capacidad de actuar frente a las amenazas de este tipo y menos las emergencias que afectaban la totalidad de los territorios. En otras palabras, muchos sistemas de seguridad eran extremadamente eficientes en socorrer y en llegar a emergencias puntuales, pero una vez que estos ejercicios o estos espacios se multiplicaban, principalmente en la totalidad de los territorios, los sistemas de seguridad mismos simplemente no dieron el ancho. Si bien la pandemia ya está o debería estar en una etapa de retirada, la pregunta es cómo haremos para enfrentar amenazas similares y cuáles son las lecciones que tenemos que tomar de este periodo para poner al servicio de los desafíos futuros. Necesitamos identificar cuáles serán estos aprendizajes, bajo qué lógicas, pero por sobre todo entender que todo lo que hemos vivido durante estos meses, incluso casi 2 años, aunque sean tremendamente dolorosos, tienen que ser considerados para identificar las mejoras necesarias a nuestros sistemas de seguridad y, en otras palabras, la forma en que el Estado se relaciona con la ciudadanía o con todos quienes habitan los espacios nacionales y regionales compartidos. Nuestras naciones tienen que, en consecuencia, estar siempre al servicio de las personas, para que éstas puedan vivir vidas más plenas y como también vidas más seguras.